Un colibrí azul en la ventana. Eso fue todo lo que decía el mensaje de mi hija. 4 palabras y un punto. A las 9:40 de la noche de un martes de octubre, mientras yo doblaba ropa en la sala de mi departamento en Chihuahua, esas 4 palabras me pararon el corazón y al mismo tiempo me lo pusieron a trabajar como no lo hacía desde hacía 10 años. Porque un colibrí azul en la ventana no existe. No es una frase que una muchacha de 16 años le manda a su mamá para contarle cómo le fue. Es un código. Era nuestro código. Yo misma se lo había enseñado a Renata cuando ella tenía 7 años, sentadas en el piso de una cocina que ya no es nuestra, mientras le prometía que, dijera lo que dijera el mundo, si ella me mandaba esa frase exacta, yo lo dejaría todo y llegaría por ella. Sin preguntas, sin dudas, sin tardanza. 16 años, había esperado sin querer esperarlo nunca. Y ahí estaba, parpadeando en la pantalla. Solté la playera que tenía en las manos. No grité, no lloré, no me temblaron los dedos. Algo mucho más viejo que yo tomó el control de mi cuerpo, algo que creí dormido para siempre, y me oí a mí misma decir en voz baja, a nadie, en la sala vacía: «Tranquila, ya voy». Marqué un número que no había marcado en años, pero que mis dedos recordaban solos. Y mientras sonaba el tono, miré el reloj de la pared. 9:41. Empecé a contar, porque contar es lo primero que te enseñan y lo último que se te olvida. Pero para que entiendan por qué una frase de 4 palabras me convirtió en otra persona en menos de un segundo, tengo que llevarlos atrás, bastante atrás. A la mujer que todos creían conocer y que en realidad nadie conoció nunca del todo. Ni siquiera el hombre con el que estuve casada 18 años. Me llamo Rebeca Villanueva. Tengo 51 años. Y durante mucho tiempo fui, para toda la gente que me rodeaba, la señora que no trabaja. Nací en Delicias, Chihuahua, en una familia de gente de campo que se mudó a la ciudad cuando yo era niña. Mi papá manejaba camiones de carga, mi mamá cosía ajeno. No sobraba nada, pero tampoco faltó lo esencial, y de esa casa saqué 2 cosas que me marcaron: la disciplina y el silencio. En mi familia no se presumía. Uno hacía lo que tenía que hacer y se lo guardaba. El que mucho habla, poco piensa, decía mi papá. Yo lo tomé al pie de la letra toda mi vida, para bien y para mal. Estudié en la Universidad Autónoma de Chihuahua. Criminología. Desde chica me gustaban 2 cosas: entender por qué la gente hace lo que hace y poner orden donde había caos. A los 23 años entré a la carrera de Servicio Federal, tras un proceso de selección que casi nadie de mi generación pasó. No voy a llenar esto de detalles que no vienen al caso, pero sí les diré lo esencial. Pasé 18 años trabajando para una institución federal de investigación. Analista primero, agente de campo después. Trabajé en secuestros, en desapariciones, en redes de extorsión. Aprendí a leer a la gente como otros leen el periódico. Aprendí a mantener la calma cuando todo alrededor se incendia. Aprendí que el pánico mata más gente que las balas, y que la persona que respira despacio en medio del desastre es la que salva a los demás. Y aprendí, sobre todo, a callar. En mi trabajo, hablar de más te podía costar la vida, la tuya y la de otros. Así que me acostumbré a vivir en compartimentos. Lo que sabía, lo que hacía, lo que había visto, se quedaba en un cajón que yo cerraba con llave al llegar a casa. Conocí a Gerardo Fuentes a los 32 años, en una boda de un primo. Él era ingeniero agrónomo, trabajaba para una empresa que vendía sistemas de riego a los productores de nuez y de manzana de la región. Un hombre guapo, seguro de sí mismo, con una labia que llenaba cualquier silencio. Justo lo contrario de mí. Me hizo reír, y en aquella época yo necesitaba reír. Venía saliendo de una etapa muy dura en el trabajo, de casos que me habían dejado sin dormir por meses. Gerardo era liviano, y yo estaba cansada de cargar cosas pesadas. Nos casamos un año después, y ahí tomé una decisión que cambiaría todo, aunque en su momento me pareció apenas un ajuste práctico. No le conté a qué me dedicaba en realidad. No fue del todo mentira, fue omisión.
Le dije que trabajaba en oficinas del gobierno, en un área administrativa, papeleo y archivo, le dije. Y como en aquellos años yo efectivamente pasaba temporadas en escritorio, entre operativo y operativo, no le costó creerlo. Gerardo nunca preguntó mucho, porque a Gerardo, descubriría con los años, le interesaban poco las vidas ajenas, incluida la de su esposa. Le bastaba con que yo estuviera ahí para él. ¿Por qué callé? Me lo he preguntado 1000 veces. En parte, por costumbre profesional. Teníamos prohibido andar divulgando nuestra función. Y más de un compañero había pagado caro que su familia hablara de más. En parte por instinto. Algo en mí, muy hondo, no terminaba de confiar en Gerardo lo suficiente para entregarle ese cajón cerrado. Y en parte, seré honesta, por orgullo herido. Al poco tiempo de casados, entendí que Gerardo se había enamorado de la mujer que él imaginaba. Una esposa tranquila y disponible, no de la mujer que yo era. Y en vez de pelear porque me conociera de verdad, me escondí. Me fui haciendo pequeña para caber en el molde que él quería. Ese fue mi error más grande, y lo pagué con años de mi vida. Cuando Renata nació, yo tenía 34, y por ella, solo por ella, hice algo que jamás pensé hacer. Pedí mi baja del servicio activo. No quería criar a mi hija entre operativos y ausencias. No quería que un día tocaran a la puerta con una mala noticia. Salí de la institución con todos mis papeles en regla, mi liquidación, mi historial impecable guardado en una caja, y me convertí, a los ojos del mundo, en ama de casa. Gerardo estaba encantado. Así debe ser, decía. El hombre provee y la mujer cuida la casa. Nunca supo que la mujer que le planchaba las camisas había esposado a hombres 3 veces más peligrosos que él. Nunca supo que la que le servía la cena de rodillas ante su mal humor había negociado la liberación de personas secuestradas. Yo guardé la caja con mis cosas en lo alto de un closet, detrás de las cobijas de invierno, y bajé la cabeza. Los años siguientes fueron el desgaste lento de un matrimonio que nunca fue de iguales. Gerardo no me golpeaba, quiero ser justa. Lo suyo era otra cosa, más difícil de nombrar y por eso más difícil de dejar. El desprecio disfrazado de normalidad. Yo no aportaba, según él, porque no traía dinero. Mi trabajo en la casa no contaba. Mis opiniones se escuchaban con esa media sonrisa de quien tolera a un niño. Delante de su familia me presentaba con un dejo de disculpa. Rebeca no trabaja, ella se dedica a la casa, como quien explica una carencia. Y yo, la mujer que había mirado a la cara a criminales sin pestañear, me quedaba callada, cortando la carne en trozos cada vez más pequeños. La primera grieta la vi tarde, como se ven casi siempre. Renata tenía 9 años cuando empezaron las llamadas que Gerardo contestaba en el patio. Nada escandaloso, un hombre que sale a hablar al jardín. Pero yo llevo el instinto en la sangre, y ese instinto me decía que el tono de esas llamadas no era de negocios. Era el tono de alguien que sonríe mientras habla. No dije nada. Archivé el dato, como archivaba todo, y seguí observando. La segunda grieta fue el dinero. Gerardo, que siempre había manejado las cuentas para no cargarme a mí con esas preocupaciones, empezó a poner cara larga cada vez que yo pedía para el gasto. Aparecieron gastos que no cuadraban. Un cargo en el estado de cuenta que él dejó sobre la mesa un día, un restaurante caro en Ciudad Juárez, un fin de semana en que él supuestamente había estado en Delicias por trabajo. Otra vez, callé. Otra vez, archivé. La tercera grieta tenía nombre, aunque yo todavía no lo sabía. Se llamaba Alondra, y trabajaba en la empresa de Gerardo como asistente de la gerencia. Lo supe por Renata, sin que Renata supiera lo que me estaba diciendo. Una tarde, mi hija, que entonces tenía 13 años, comentó de pasada. Papá me llevó a comer con una señora del trabajo, Alondra, es muy buena onda. Dice que a lo mejor nos vamos todos de viaje. A lo mejor nos vamos todos. Sentí un frío en la nuca que conocía bien. No era el frío de los celos, era el frío del peligro. Porque para entonces yo ya no solo sospechaba una infidelidad. Había empezado a notar en Gerardo algo peor.
Un hombre que se sabe con un pie afuera se vuelve descuidado, y en su descuido dejó ver cosas que me helaron. Amistades nuevas de las que no hablaba. Un teléfono que ya no soltaba nunca. Y una tarde, buscando unas tijeras en la cajuela de su camioneta, encontré, debajo del tapete, un sobre con mucho más efectivo del que un ingeniero agrónomo debería traer suelto en el coche. Lo dejé exactamente como estaba. Cerré la cajuela. Y por primera vez en años, aquella noche, saqué la caja de lo alto del closet y me senté a mirarla en el piso del cuarto, mientras Gerardo roncaba. No la abrí, solo la miré. Como quien saluda a una vieja amiga a la distancia y le dice, sin palabras, «Puede que pronto te necesite». El matrimonio terminó cuando Renata tenía 14. No terminó por la infidelidad, aunque para entonces ya era un secreto a voces. Terminó porque Gerardo lo decidió, y lo decidió a su manera, cruelmente y por sorpresa, para que yo no tuviera tiempo de defenderme, sin saber que yo llevaba años preparada para no defenderme con gritos, sino con paciencia. Una noche de febrero llegó con un sobre y lo puso sobre la mesa de la cocina, la misma mesa donde yo le había enseñado a Renata a leer, la misma donde le había enseñado el código del colibrí. «Firma», dijo. «Es lo mejor para los dos. Ya hablé con un abogado. Aquí dice cómo queda todo». Abrí el sobre. Era una propuesta de convenio de divorcio redactada para dejarme prácticamente sin nada. La casa, que estaba a nombre de él, se la quedaba él. La camioneta, de él. Las cuentas, de él. A mí me ofrecía una pensión modesta por 2 años, para que te acomodes, y la custodia compartida de Renata con una redacción tramposa que, leída con cuidado, le daba a él el control de casi todas las decisiones. Gerardo me miraba con esa seguridad de siempre, la seguridad del hombre que cree que tiene enfrente a una mujer sin herramientas. Rebeca no trabaja. Rebeca no sabe de esas cosas. Rebeca va a firmar porque no le queda de otra. Leí el documento despacio, línea por línea, como había leído miles de expedientes en mi vida. Y cuando terminé, hice algo que a Gerardo lo desconcertó. Sonreí, no con rencor, con una especie de alivio triste, el alivio de quien por fin puede dejar de fingir. «Entiendo», dije. «Déjame revisarlo con calma. Mañana te contesto». «No hay nada que revisar», dijo él, ya molesto. «Es sencillo». «Todo lo sencillo tiene letra chica, Gerardo», contesté, y guardé el sobre. Esa fue, quizá, la primera frase en 18 años que le dije con mi verdadera voz. Y él no supo reconocerla. No firmé al día siguiente. Fui a ver a una abogada, Leticia Prado, una mujer de armas tomar que había sido compañera mía en la universidad y que ejercía en el centro de Chihuahua. Le mostré el convenio. Se rió de él en mi cara, con cariño. «Rebeca, esto no lo firma ni un ciego. Está hecho para asustarte. ¿Tú tienes idea de lo que te corresponde por 18 años de matrimonio?» Yo sí tenía idea, pero dejé que ella me lo explicara, porque a veces uno necesita oír de otra boca lo que ya sabe. Salí de ahí con un plan. No con un plan de venganza, con un plan de dignidad. Íbamos a litigar el divorcio como se debía, con la casa y los bienes divididos conforme a la ley. Y yo iba a pelear por una custodia real de mi hija, no por las migajas que Gerardo quería aventarme. Gerardo se puso furioso cuando su abogado le avisó que yo había respondido con una contrademanda. «¿Con qué dinero vas a pagar abogados?», me gritó por teléfono. «¿Con qué, si no tienes nada?». No le contesté que Leticia me estaba llevando el caso por una fracción de su tarifa, en nombre de una amistad vieja. No le contesté nada. Colgué. Otra vez, archivé. El divorcio se resolvió a mi favor en lo esencial, aunque me costó 2 años de desgaste. Me quedé con la mitad del valor de la casa, que Gerardo tuvo que refinanciar para pagarme, con lo cual pude comprar un departamento pequeño pero mío en una colonia tranquila. Conseguí una custodia sensata. Renata vivía conmigo entre semana y pasaba con su papá fines de semana alternos y parte de las vacaciones. No era la guerra total que Gerardo hubiera querido, pero tampoco fue la rendición que planeó. Fue justicia. Y a la justicia, cuando llega despacio, poca gente la aplaude,
pero pesa igual. Lo que no logré controlar fue lo que pasó después con Renata y su papá. Porque Gerardo, herido en su orgullo, no dejó de castigarme por medio de mi hija. Se volvió el papá divertido, el de los regalos, el de las promesas. Y en su casa se instaló, ya sin disimulo, Alondra. Alondra tenía apenas 28 años cuando se mudó con Gerardo. Al principio, con Renata, fue todo miel. Luego, cuando entendió que la niña era competencia por la atención y por el dinero de Gerardo, la miel se acabó. Empezaron los desaires pequeños, las quejas, «esta niña es una malcriada». Renata me lo contaba a cuentagotas, con esa lealtad partida de los hijos de divorciados, que no quieren traicionar a ninguno de los dos. Yo escuchaba y observaba, y no me gustaba lo que veía, porque había algo en la casa de Gerardo que no cuadraba, y mi instinto viejo, ese que nunca se apagó del todo, empezó a encenderse otra vez como una brasa bajo la ceniza. Gerardo había dejado la empresa de riego. «Ahora tengo mis propios negocios», presumía. Manejaba una camioneta del año. La casa se había llenado de lujos que un agrónomo desempleado no podía pagar. Y por la casa entraba y salía gente que a mí, con mi ojo entrenado, no me daba buena espina. Hombres jóvenes, callados, con esa manera de moverse de quien vigila las salidas de un cuarto por costumbre. Un fin de semana que Renata volvió de casa de su papá, la noté rara, callada. Le pregunté sin presionar, como aprendí a preguntar, y me soltó, entre lágrimas, algo que me dejó fría. «Ma, hay hombres que llegan a la casa de papá en la noche. Alondra me dice que me meta a mi cuarto y no salga». Una vez oí que hablaban de unas cosas que iban a pasar por el puente. Papá me dijo que si te contaba algo, me iba a quitar el celular y ya no te iba a poder ver. Se me juntó todo de golpe. El efectivo en la cajuela años atrás, los amigos nuevos y callados, los negocios que nadie explicaba, el puente. En Chihuahua, el puente y pasar cosas solo puede significar una cosa, y no es turismo. Mi exmarido, el hombre que me despreciaba por no traer dinero, se había metido en algo muy grande y muy sucio, y estaba usando la casa donde dormía mi hija los fines de semana como bodega o como punto de paso. Esa noche no dormí. Me senté en el piso de mi cuarto con la caja al fin abierta frente a mí. Mi credencial vieja, ya vencida, pero con mi cara, mis reconocimientos, una libreta de contactos con nombres y teléfonos de gente con la que había trabajado 18 años y que, aunque el tiempo hubiera pasado, sabía que respondería si yo llamaba. Compañeros que ahora ocupaban cargos importantes. Gente que me debía favores viejos y respeto sincero. Me quedé horas sentada en el piso frío, con la espalda contra la cama, mirando aquellos objetos como quien reconoce las piezas de una vida que había fingido no haber tenido. Pasé las páginas de la libreta despacio. Cada nombre era una cara, una madrugada, un caso. Gente con la que había compartido el peor lado de este país y que, sin embargo, seguía viva y en su puesto, casi como una promesa de que no estaba tan sola como Gerardo me había hecho creer. Cerré la caja al amanecer, pero ya no la volví a subir al closet. La guardé debajo de mi cama, al alcance de la mano. Algo me decía que la iba a necesitar pronto, y en 18 años ese algo nunca se había equivocado. No hice nada precipitado. Ese fue quizá el momento más difícil, no salir corriendo. Porque el amor de madre te grita que actúes ya, y el entrenamiento te susurra que actuar mal es peor que no actuar. Si yo denunciaba de golpe, sin pruebas, con la rabia de una ex, ¿quién me iba a creer? Podían tacharme de mujer resentida, inventando cosas para quitarle al padre a la hija. Y peor, si Gerardo se sentía descubierto, ¿qué haría? ¿Huiría con Renata en un fin de semana de visita? ¿La usaría de escudo? Yo había visto a hombres acorralados hacer cosas impensables. Había visto a un padre usar a su propio hijo como moneda de cambio en una negociación de rescate. Sabía, con una certeza que me dolía en los huesos, que el parentesco no protege a nadie de un hombre cuando el hombre ya se vendió a algo más grande que él, y no estaba dispuesta a jugarme a Renata en una apuesta apresurada.
Así que hice lo único que sabía hacer bien. Preparé el terreno en silencio. Primero hablé con Renata. Una conversación larga, de madre a hija, pero también, aunque ella no lo supiera del todo, de profesional a testigo. Le enseñé, sin asustarla, a poner atención, a no meterse en problemas, a no husmear, pero a estar alerta. Y le recordé el código del colibrí azul. ¿Te acuerdas de lo que te enseñé de chiquita?, le dije. Si algún día, en cualquier lado, sientes que estás en peligro de verdad, no en peligro de un regaño, sino en peligro de verdad, y no puedes hablar, no puedes llamarme, no puedes explicar nada, me mandas eso. Un colibrí azul en la ventana, y yo voy a saber, y voy a ir, no importa dónde estés, no importa la hora. ¿Me lo prometes? Renata me miró con sus ojos de 16 años, entre confundida y conmovida. Ma, ¿por qué me dices esto ahora? Porque las mamás siempre tenemos que estar listas, le contesté, y le acaricié el pelo, aunque nunca pase nada. Ojalá nunca pase nada. Segundo, retomé, con muchísimo cuidado, uno de esos contactos viejos de la libreta. Un excompañero, Ismael Carranza, que había ascendido con los años y ahora coordinaba una unidad de investigación en la Fiscalía. Lo cité en una cafetería, lejos de oídos. Le conté lo que sabía y lo que sospechaba, sin adornos, con la precisión de un informe. Ismael me escuchó con la seriedad de quien conoce mi historial y sabe que yo no invento. «Rebeca», me dijo al final, «si esto es lo que parece, tu ex no está jugando, y tu hija está pasando fines de semana ahí dentro. Esto hay que manejarlo con pinzas. No podemos entrar de bruto sin poner en riesgo a la niña». «Lo sé», dije. «Por eso vine contigo y no armé un escándalo. Necesito que se investigue en serio, con calma, para que cuando se actúe bien. Y necesito una cosa más, Ismael. Necesito que, si algún día mi hija me avisa que está en peligro, yo tenga a quien llamar que responda en minutos, no en horas». Ismael me miró largo rato, luego asintió. «Tienes ese número, vas a tenerlo. Pero prométeme una cosa tú a mí. Si ese día llega, no vas a entrar sola a ninguna parte. Vas a dejar que hagamos nuestro trabajo. Ya no eres agente, Rebeca, eres la mamá. Y las mamás no entran a los operativos», le prometí. Y les confieso que fue la promesa más difícil de mi vida, porque cada fibra de mi cuerpo, la de la madre y la de la agente, quería ser yo la que tumbara esa puerta. Durante las semanas siguientes se abrió una investigación discreta. Yo no participé, no me correspondía y no lo quería. Solo aporté lo que sabía y me hice a un lado, algo que va contra toda mi naturaleza. Mientras tanto, seguí con mi vida normal para no levantar sospechas. Renata siguió yendo a casa de su papá los fines de semana que le tocaban, y yo, cada uno de esos fines de semana, no respiré tranquila hasta verla de vuelta. Le pedí a Ismael que, mientras se investigaba, se pusiera especial atención los fines de semana de visita. Él lo entendió. Nadie quería a esa niña adentro cuando cayera lo que tuviera que caer. Pero la vida rara vez espera a que el plan esté completo. Ese martes de octubre no era ni siquiera fin de semana de Gerardo. Renata había ido a su casa entre semana, algo inusual, porque él insistió en llevarla a cenar por su cumpleaños atrasado. «Solo un rato, ma, es mi cumple», me había pedido ella. Y yo, tonta de mí, dije que sí, porque negarle al padre una cena de cumpleaños me habría hecho quedar como la mala. La dejé ir, y a las 9:40 de la noche me llegó el colibrí azul. Volvamos entonces a esa sala, a esa playera a medio doblar, a ese reloj marcando las 9:41. Ismael contestó al tercer tono. «Rebeca». Reconoció mi número al instante. «¿Qué pasó?» «Es hoy», dije, y me sorprendió mi propia voz, firme, sin un temblor. «Renata me acaba de mandar la señal. Está adentro de la casa de Gerardo. Ismael, algo está pasando ahí ahorita». Ella no manda esa frase por nada. Del otro lado hubo 2 segundos de silencio profesional,
Esos segundos en que la gente entrenada convierte el susto en acción. ¿Tienes la dirección exacta? Se la di de memoria. Colonia, calle, número, referencias. Le dije por dónde estaban las entradas, cuántos cuartos tenía la casa, dónde quedaba el de Renata, todo lo que había registrado en mi cabeza cada vez que dejaba o recogía a mi hija, sin que nadie supiera que lo estaba registrando. 18 años de oficio no se van, solo esperan. Voy para allá con todo, dijo Ismael. Rebeca, escúchame bien. Tú no vayas. Ismael, me lo prometiste. Vamos a llegar rápido. Tenemos la casa ya medio armada del expediente. Sabemos entrar. Si tú apareces, complicas todo. Confía en mí, hermana. Confía en el trabajo que tú misma enseñaste a hacer. Cerré los ojos. Cada célula me pedía tomar las llaves del coche. Pero la voz de Ismael era la voz de mi propio entrenamiento devuelto en boca ajena, y supe que tenía razón. Está bien, dije, pero me vas informando. Cada paso. Y si algo se tuerce, si mi hija corre el más mínimo riesgo, me llamas y yo voy, promesa o no promesa. Hecho. Cuelga y no le marques a nadie más. Deja las líneas libres. Colgué. 9:43. Habían pasado 2 minutos. Los siguientes minutos fueron los más largos de mi vida. Aprendí, esa noche, que se puede estar entrenada para el peligro propio y ser absolutamente incapaz de soportar el peligro de un hijo. Todo lo que me había hecho fuerte en el campo, la sangre fría, la distancia, el pensar en frío, se hacía pedazos cuando la persona en riesgo era mi Renata. Caminé la sala de un lado a otro. Recé, yo que no rezaba desde niña. Y, sobre todo, seguí contando, porque contar era lo único que me anclaba a la realidad. Le escribí a Renata una sola línea, algo inocente por si alguien le revisaba el teléfono. Ok, mi amor, avísame cuando estés lista y paso por ti. Un mensaje de mamá normal. Si Gerardo o Alondra le veían el celular, no encontrarían nada raro. Pero Renata entendería, en el avísame cuando estés lista, que yo había recibido su señal y que ya venía ayuda. Que no estaba sola. Que su mamá, como se lo había prometido en el piso de una cocina hacía años, lo había dejado todo y ya iba. No me contestó, y ese silencio me carcomió. A las 9:51 sonó mi teléfono. Ismael. Estamos a 3 minutos. Rebeca, tengo que preguntarte algo y necesito que me contestes rápido y sin adornos. ¿Tu hija sabe esconderse? ¿Sabe seguir instrucciones bajo presión? Se me apretó la garganta, pero contesté como la agente que fui. Sí, la entrené. Sabe agacharse, alejarse de puertas y ventanas, buscar un cuarto con una sola entrada, no gritar. Le enseñé a hacerse chiquita. Perfecto. Eso puede salvarle la vida. Te vuelvo a marcar. Colgó. Y en ese instante entendí que todo lo que yo había hecho durante años, callar, guardar, entrenar a mi hija con un juego que parecía un cuento, no había sido paranoia. Había sido amor con forma de previsión. La gente cree que el amor de madre es solo abrazos y sopa caliente. A veces, el amor de madre es enseñarle a tu hija de 7 años una frase secreta, rezando porque nunca la use, y estar lista 16 años por si un día la usa. A las 9:57 volvió a sonar. Contesté antes del primer tono completo. Ya estamos afuera, dijo Ismael, y oí de fondo, apagado, el murmullo inconfundible de un operativo montándose. Voces bajas, portezuelas, el crujido de equipo. Tenemos la casa rodeada, discreto por ahora, sin sirenas, no queremos espantarlos hasta tener las posiciones. Rebeca, hay movimiento adentro, luz en varios cuartos, y hay vehículos que coinciden con los que traíamos en el expediente. Esto es lo que pensábamos, y peor. ¿Y Renata? Fue lo único que pude decir. No la hemos ubicado todavía, pero vamos a entrar bien. Vamos a entrar por ella. Confía. 12 minutos. 12 minutos desde que mi hija tecleó 4 palabras hasta que una casa entera quedó cercada por gente entrenada. 12 minutos que, para mí, duraron 16 años. No aguanté quieta. No fui a la casa, cumplí esa promesa,
Pero tomé el coche y manejé hasta el punto que Ismael me había indicado como seguro, un estacionamiento a 3 cuadras, detrás de una barrera de patrullas sin torretas encendidas. Ahí me quedé, agarrada al volante, viendo a lo lejos el resplandor de la casa de mi exmarido entre los árboles, con el teléfono pegado a la oreja y el corazón en la boca. En esos minutos me pasó por la cabeza toda la vida de mi hija en pedazos sueltos, como cuando dicen que uno ve su propia vida antes de morir, solo que la que yo veía era la de ella. La vi recién nacida, morada y furiosa, gritándole al mundo. La vi de 3 años persiguiendo palomas en la plaza de armas. La vi de 7, sentada frente a mí en el piso de la cocina, repitiendo muy seria un colibrí azul en la ventana y preguntándome por qué un colibrí y no un pájaro normal. Y yo contestándole que porque los colibríes son chiquitos, pero nadie es más rápido que ellos, igual que las mamás. La vi de 11, enojada conmigo por una tontería, gritándome que yo no entendía nada. Y me dolió, en ese estacionamiento oscuro, cada minuto que había pasado creyéndome poca cosa delante de ella, cada vez que agaché la cabeza y le enseñé, sin querer, que una mujer se hace chiquita cuando la desprecian. Me juré que si salía viva de esa casa, mi hija nunca más me vería agachar la cabeza ante nadie. Un vehículo pasó despacio junto al mío, y el corazón me dio un vuelco, pero era una patrulla de las nuestras tomando posición. El agente al volante me miró, reconoció que yo era la mamá de la que ya le habían hablado por radio, y me hizo un gesto pequeño con la cabeza, un gesto de respeto entre gente del mismo oficio, aunque yo llevara 10 años fuera. Ese gesto mínimo me sostuvo. Me recordó que del otro lado de esa oscuridad había personas entrenadas moviéndose por mi hija, y que yo, aunque estuviera clavada a un asiento a 3 cuadras, formaba parte de eso. No estaba esperando. Estaba, a mi manera, trabajando, con la información que había dado, con la calma que me obligaba a mantener para no estorbar, con la fe en un sistema que yo misma había ayudado a construir durante 18 años. Lo que pasó adentro lo reconstruí después, en parte por el relato de Ismael, en parte por lo que la propia Renata me contó cuando pudo hablar. Y aunque no lo vi con mis ojos, lo he revivido tantas veces que siento que estuve ahí. Cuando los agentes entraron, Gerardo estaba en la sala con 3 hombres y Alondra. Sobre la mesa había paquetes que no eran de azúcar. Habían usado la casa como punto de acopio, y esa noche estaban preparando un movimiento importante, el famoso pasar cosas por el puente, que Renata había alcanzado a oír. Mi hija, que había ido inocente a una cena de cumpleaños, se topó de frente con lo que su padre era en realidad cuando uno de esos hombres, molesto por su presencia, dijo delante de ella algo que la niña no debía haber oído nunca. Y Gerardo, en vez de sacarla de ahí, la mandó a su cuarto con una advertencia que le heló la sangre. Ni una palabra, ni un mensaje, o te va peor a ti que a nadie. Le quitó el celular. Pero mi hija entrenada por una madre que ella creía ama de casa, tenía un viejo teléfono de repuesto en su mochila, uno que yo le había dado precisamente para emergencias y que Gerardo no sabía que existía. Encerrada en su cuarto, en la oscuridad, con la voz temblándole por dentro pero las manos firmes por fuera, hizo exactamente lo que le enseñé. Se metió al closet, el rincón con una sola entrada, se hizo chiquita y tecleó 4 palabras. Un colibrí azul en la ventana. Cuando los agentes irrumpieron, Gerardo alcanzó a gritar, a negar, a inventar. Uno de los hombres intentó correr hacia la parte de atrás, justo hacia el pasillo de los cuartos, y por un instante, según me contó Ismael, con la voz aún tensa días después, se temió lo peor. Pero los agentes conocían la casa, conocían la posición del cuarto de la niña, porque yo se las había dado al detalle esa misma noche. Llegaron primero. Abrieron el closet y encontraron a Renata hecha un ovillo en el rincón, abrazada a sus rodillas, con el teléfono apretado contra el pecho como quien abraza un salvavidas. ¿Renata Fuentes?, le preguntó la agente que la halló. Una mujer, gracias a Dios fue una mujer. Mi hija asintió sin poder hablar. Tu mamá nos mandó. Ya estás a salvo.
Vamos a sacarte de aquí. Y Renata, que había sido tan valiente durante minutos que a mí me habrían quebrado a los 20 años, por fin se soltó a llorar en los brazos de una desconocida que la sacó de esa casa envuelta en una chamarra, protegiéndole la cara para que no viera lo que había en la sala. Mi teléfono sonó. Ismael, con una voz distinta, más suave, casi rota de alivio. «La tenemos, Rebeca. Está bien. Está ilesa. Te la llevamos ahorita mismo al punto donde estás». No sé describir lo que se rompió y se recompuso dentro de mí en ese instante. Fue como si el aire me volviera al cuerpo después de 18 años de estar respirando a la mitad. Me solté a llorar sobre el volante, con esos sollozos secos que no había dejado salir en toda la vida, ni en los peores casos, ni en el divorcio, ni en las noches de desprecio. Lloré por el susto, lloré por el alivio, y lloré, sobre todo, de gratitud, porque una decisión que tomé cuando mi hija tenía 7 años, sentada en el piso de una cocina, había funcionado. Vi las torretas encenderse a lo lejos, ya sin necesidad de discreción. Y unos minutos después, una camioneta se detuvo frente a mí. Se abrió la puerta, y de ella bajó corriendo una muchacha de 16 años que se estrelló contra mi pecho con toda la fuerza del mundo. «Mamá», fue lo único que dijo Renata, una y otra vez, temblando. «Mamá, viniste rapidísimo. ¿Cómo supiste? ¿Cómo llegaron tan rápido?» La abracé tan fuerte que temí lastimarla, y sin embargo no podía soltarla. «Te dije que iba a venir», le contesté al oído. «Te lo prometí hace mucho, y las promesas de las mamás no se rompen nunca». Esa noche no dormimos. Nos quedamos las dos en mi cama, abrazadas como cuando era chiquita. Y en algún momento de la madrugada, Renata levantó la cabeza y me miró con una pregunta enorme en los ojos. «Ma, ¿quién eres tú?» «Digo, los policías te conocían. El señor que me sacó dijo tu nombre como si fueras alguien importante. Y esa señora me dijo que tú les enseñaste dónde estaba mi cuarto. Ma, ¿tú qué eras antes de ser mi mamá?» Y ahí, en la oscuridad, por primera vez en 18 años, abrí el cajón que había cerrado con llave el día de mi boda. Le conté todo, con calma, con cuidado, sin adornos ni dramatismos. Le conté de la joven de Delicias que quiso poner orden en el caos. Le conté de los 18 años, del silencio obligado, de la decisión de dejarlo todo cuando ella nació. Le conté por qué le había enseñado el código del colibrí. Y le conté, porque merecía saberlo, por qué durante tantos años había callado incluso con su papá, que a veces uno se hace pequeño por miedo, y que ese fue mi error, uno que nunca más iba a cometer, con ella menos que con nadie. Renata me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, se quedó un rato en silencio. Luego dijo algo que llevo grabado. «Toda mi vida creí que mi mamá no hacía nada. Papá siempre lo decía. Tu mamá no trabaja». Se le llenaron los ojos de lágrimas. Y resulta que mi mamá salva gente. Y me salvó a mí. «Yo no salvé a nadie sola», le dije. «Un montón de gente valiente entró por ti esta noche. Yo solo estuve lista. Eso es todo lo que puede hacer una madre. Estar lista. Lo que vino después no fue rápido ni sencillo, porque la justicia de verdad rara vez lo es». Gerardo fue detenido junto con los otros. Se le abrió proceso por delitos graves relacionados con lo que se encontró en la casa. No voy a entrar en los detalles legales porque ni me corresponden ni le hacen bien a nadie repetirlos. Lo importante para esta historia es que enfrentó las consecuencias de lo que eligió ser, y que las enfrentó por su propia mano, no por una venganza mía. Yo no hundí a Gerardo. Gerardo se hundió solo, y de paso estuvo a punto de arrastrar a mi hija con él. Lo único que yo hice fue estar del lado correcto de la puerta cuando la puerta se abrió. Alondra, que resultó estar mucho más metida de lo que aparentaba, también enfrentó su proceso. La muchacha de 28 años que despreciaba a Renata por competir con ella descubrió tarde que había apostado su vida entera a un hombre que la usó igual que usó a todos. Renata perdió a su padre esa noche,
y quiero ser honesta sobre eso, porque las historias que fingen que esas heridas no existen, mienten. No es fácil para una hija saber lo que su papá era. Hubo semanas duras. Hubo terapia, a la que fuimos las dos, porque yo también cargaba 18 años de cosas guardadas que ya era hora de soltar. Hubo noches en que Renata lloró de rabia, y otras en que lloró de una tristeza más honda, la de haber querido a alguien que resultó no ser quien creía. Yo no le prohibí ese duelo, al contrario. Le dije que estaba bien extrañar al papá bueno de los recuerdos, aunque el papá real hubiera hecho cosas terribles. Que las dos cosas cabían en el mismo corazón. Que amar a alguien no te obliga a aprobar lo que hizo, y que ponerle un límite a alguien, aunque sea tu sangre, no es traición. Es sobrevivencia. Poco a poco, la casa chiquita de la colonia tranquila se volvió un hogar de verdad. Cambiamos las cortinas por unas que dejaban entrar el sol de la mañana. Renata pintó su cuarto de un verde suave que ella eligió, sin pedirle permiso a nadie, y yo entendí que esa libertad tan simple, elegir el color de tu propia pared, era algo que a las dos nos habían quitado por años sin que nos diéramos cuenta. Los domingos empezamos a hacer algo que nunca habíamos hecho: cocinar juntas, sin prisa, con la música alta, ensuciando la cocina y riéndonos. En esa mesa, la misma donde años atrás yo cortaba la carne en trozos cada vez más chicos para no tener que hablar, ahora hablábamos hasta que se enfriaba la comida. La terapia fue clave, y no me da vergüenza decirlo. Fuimos las dos, juntas y por separado. Renata trabajó su duelo, su miedo, la culpa absurda que a veces cargan los hijos, como si algo de lo que hizo su padre hubiera sido responsabilidad de ella. Y yo, por primera vez en mi vida, me senté frente a alguien a abrir todos los cajones, no solo el de mi profesión, sino el de la niña de Delicias, a la que le enseñaron que valía por lo callada que era, el de la esposa que confundió hacerse pequeña con ser buena mujer. Descubrí que la fortaleza que yo tenía en el campo no me había servido de nada en mi propia casa, porque uno puede ser valiente frente a un criminal y cobarde frente a quien duerme a su lado. Sanar eso me costó más que cualquier operativo. Yo, por primera vez en mi vida adulta, dejé de esconder quién había sido. No monté una oficina de detective ni volví al servicio, esa etapa ya la había cerrado. Pero empecé a dar clases. La abogada Leticia me conectó con la universidad y hoy doy talleres a jóvenes que estudian criminología, muchachas sobre todo, a las que les cuento, sin fantasearlo, lo que de verdad es ese trabajo: paciencia, ética, cabeza fría y la certeza de que la fuerza más grande no siempre es la que grita más alto. Les digo que la mitad de las mujeres más valientes que conocí en 18 años parecían de lejos señoras comunes, maestras, enfermeras, amas de casa. Recuperé mi voz enseñando a otros a encontrar la suya, y cada semestre, cuando veo entrar a una muchacha callada que nadie voltea a ver, pienso: esa va a sorprender a todos. Renata terminó la preparatoria un año después de aquella noche. En su graduación, cuando pasó por el estrado, me buscó entre el público y me sostuvo la mirada un segundo de más, con una sonrisa que solo nosotras dos entendíamos. Hoy estudia Derecho. Dice que quiere trabajar del lado de las víctimas, de la gente que un día manda su propio colibrí azul al mundo y necesita que alguien, del otro lado, esté listo para responder. A veces, en las noches, cuando la casa está en silencio, pienso en la mujer que fui durante 18 años. La que doblaba ropa, la que cortaba la carne en trozos cada vez más chicos, la que se tragaba los «Rebeca no trabaja» con una media sonrisa. Y no la desprecio, aunque podría. Le tengo compasión y hasta gratitud. Porque esa mujer callada, subestimada, aparentemente sin nada, fue la que guardó una caja en lo alto del closet, la que retuvo una libreta de contactos, la que le enseñó a una niña de 7 años una frase que parecía un juego. Todo lo que otros vieron como debilidad, esa mujer lo convirtió, en silencio, en la red que un martes de octubre atrapó a mi hija antes de que cayera al vacío. Aprendí que ser subestimada no es una condena. A veces es una ventaja, la más grande de todas,
porque el que te subestima nunca ve venir el momento en que dejas de fingir que eres pequeña. Aprendí que el trabajo invisible de una madre, ese que nadie cuenta, ni paga, ni aplaude, puede valer más que todos los sueldos del mundo. Y aprendí, sobre todo, que estar preparada no es vivir con miedo, es vivir con amor suficiente para no dejar nunca sola a la persona que quieres. Hoy, cuando Renata sale de casa, siempre nos despedimos igual. Ella me abraza en la puerta y me dice, medio en broma, medio en serio: «Al pendiente, ma, por si mando el colibrí». Y yo le contesto lo mismo, siempre lo mismo, lo que le prometí en el piso de una cocina cuando tenía 7 años, y sigo prometiéndole hoy que casi es una mujer. Siempre lista, mi amor. Mándalo cuando quieras. Yo llego en 12 minutos. Y ella se ríe y se va tranquila. Porque sabe, como lo sé yo, que hay amores que no hacen ruido, que no traen dinero, que nadie ve. Amores callados que se pasan la vida entera preparándose para un solo instante, y que cuando ese instante llega, no fallan. Si alguna vez sentiste que no valías porque alguien decidió que no valías, si te hicieron creer que tu trabajo no contaba porque no traía un cheque, si te subestimaron por callada, por dedicada, por leal, quiero que sepas algo. Tu valor no lo define quien no supo verlo. Lo defines tú, en silencio, el día que decides estar lista. Cuéntame en los comentarios si a ti también te subestimaron alguna vez y la vida te dio la razón. Y si esta historia te tocó el corazón, quédate conmigo para las que vienen. Aquí siempre hay una mujer que se levanta.